En 1462 se fundó la Academia Florentina, donde surgió una importante escuela de corte neoplatónico que busca al Platón teólogo y místico, el cosmólogo y el filósofo esotérico, el que formula la vía para la salvación del alma inmortal a través de su inserción en el cosmos divino y el acceso al bien y a la belleza. Uno de los más relevantes en el campo de la estética fue Marsilio Ficino, autor de Amore, un comentario al banquete de Platón donde reflexionó sobre la belleza y el arte, dedicándose a recuperar la teología de los antiguos o priscateología y demostrar la concordancia con el cristianismo. Se trata de un saber que se eleva hasta la causa divina de todo, una sapiencia en la que se unen conocimiento, ética y piedad. La priscateología establece racionalmente la verdad del lazo religioso con la divinidad y la inmortalidad del alma individual. En su descripción del universo mantiene el esquema tradicional. El mundo físico es finito y jerarquizado en las dos regiones del mundo celeste y sublunar. Para Ficino, Dios es el más grande artista, mientras que el hombre es el vicario de Dios en la tierra, que usa y cultiva todo lo de este mundo para poseerlo y para asimilarse a Dios como cabeza y alma del universo. El hombre pretende todas las cosas, se transforma en todas las cosas, incluso en Dios mismo, aunque solo es capaz de captar el reflejo de la belleza, que es el acuerdo de la idea con la materia. Distinguió dos clases de belleza. La claritas, que procede de Dios, es el reflejo de la luz divina de las cosas, la belleza de la naturaleza, y la congenitas, que procede del hombre y se basa en la armonía, en la relación de las partes con el conjunto. Aunque distingue estas dos bellezas, una corporal de las formas y otra incorpórea de las virtudes, ambas se subordinan a la percepción mental, ya que incluso la belleza formal es percibida por la vista y elaborada por la mente, resultando igualmente incorpórea. Para Ficino, la perfección interior crea la exterior, por lo que la belleza es una imagen espiritual. Distingue entre belleza como tal y cosas bellas, afirmando que los cuerpos pueden ser cosas bellas, pero no la belleza en sí misma, ya que están sujetos a los cambios de tiempo. También opinaba que la belleza solo es accesible a los sabios, que son los únicos capaces de juzgarla, ya que poseen una idea innata de lo bello. En su teología platónica, Ficino recogió toda la tradición estética neoplatónica, incorporándola a la iluminación antigua y a la más luminosa doctrina agustiniana, y formuló una nueva teoría basada en el fedón platónico, la de la contemplación. En esta se produce una escisión del cuerpo con el alma, ascendiendo esta hacia el mundo de las ideas que describió Platón. Aquí, el alma puede aprender de forma inmediata la sensación de la belleza, es decir, se combina en una estructura dinámica que procede de Dios y a Él vuelve a través del amor que el alma experimenta desde la belleza de la criatura. Cuando hablamos de amor, entendedlo como el anhelo de belleza. De hecho, esta es la definición del amor en todos los filósofos. La belleza y la jerarquía de los seres son gradaciones de la sombra, lo que hace de la gracia una estética de la luz y del esplendor. Más dramática y moderna es la visión presentada en De Dignitate Homini de Pico della Mirandola, que parte de una premisa inicial. Se pregunta por qué el hombre es celebrado como la criatura más privilegiada de la naturaleza, más admirada aún que los ángeles. Dios, dice, ha creado un mundo, según la visión neoplatónica de un mundo escalonado que recuerda el cuerpo social promulgado en República, que sintió finalmente la necesidad de un espectador para su obra. En ese cosmos tan plagado de su propia completud, aparece un huésped ominoso que distorsiona tan subjetiva armonía, el hombre. ¿Qué extraña cosa es el hombre? Pico responde, semejante a un gran camaleón, semejante a Proteo, el hombre, porque no es ninguna cosa, puede ser capaz de transformar su naturaleza, haciéndose como cualquier otra cosa. Tiene su mejor posibilidad en ser algo por encima de todo en unión divina.
El hombre no es ni celeste, ni terreno, ni mortal, ni inmortal. Puede ser el mismo plenamente, puede ser lo que quiera, celeste y o terreno, mortal y o inmortal. Él es el artífice de sí mismo, capaz, como el artista poético definido por Platón, de configurar, construir todas las cosas, su mundo, capaz de hacer de sí mismo una obra de arte y en consecuencia plasmarse y esculpirse a sí mismo en la forma que quiera. Su poiesis no está definida. Pico de la Mirandola, en su discurso, consumó esa última coherencia del platonismo que implica la integración del artista en la ciudad, única manera de dialectizar la figura rígida y estática del filósofo rey, empeñado en la contemplación de la idea en sí. La figura del uomo universale e singulare es todas las cosas, que pretende a todas las ocupaciones y que intenta determinar todos los sueños y deseos, constituye la cumplida síntesis del hacer y saber, de vida activa y vida contemplativa, de rapto poético y de compromiso social. Heredero de la estética ficciana, León Hebreo, un judío español exilado en Italia, continuó con la tesis neoplatónica de la atracción espiritual de la belleza en su tratado Diálogos del Amor. Habló de la gracia, que fijó como categoría estética que es la que atrae hacia la belleza, siendo en esencia una mezcla de belleza y bondad. El nuevo clima cultural que se instaura se proyecta también sobre la música, si bien con cierto retraso y presentando unos rasgos diferentes a los de las demás artes. Enricus Glapianus, en su tratado Dodecacordon, pretende conciliar la teoría medieval con la práctica musical de su tiempo, sustituyendo la teoría de Guido d'Arezzo por un sistema más moderno. Clarianus se enfrenta a los que escriben a varias voces con los que inventan melodías y se decide a favor de estos últimos, porque cuentan con el don de la invención y se hallan más próximos al espíritu del cristianismo primitivo. Josefo Zarlino intenta llevar a cabo una racionalización sistemática dentro del campo de la música, sin renunciar al concepto de música mundana como aquella armonía que no solo se sabe que existe entre los objetos que se ven en el cielo, sino que incluso se contiene en las relaciones de los elementos entre sí y en la variedad de los tiempos. Zarlino se sirve del concepto metafísico que la tradición había elaborado al objeto de separar teoría y praxis musicales, aunque lo haga en clave laica y humanista, con el fin de subrayar la racionalidad del inmanente a las relaciones que se dan entre los sonidos. Se trata de un retorno al pitagorismo primigenio, según el cual la música celestial no sería otra cosa que una serie de relaciones numéricas que se establecen como fundamento de la armonía. La apelación de Zarlino a la música mundana viene a ser una manera de afirmar que lo que da consistencia a los intervalos no es una relación de tipo arbitrario o convencional, sino una relación que se apoya en la naturaleza de las cosas y que es racional. Zarlino es consciente de que los instrumentos requieren ajustes y compromisos de orden práctico para que se puedan ejecutar cualquier género musical con ellos. Se comprende que, de no existir tales ajustes, se deriven proposiciones irracionales en el ámbito sonoro. Él no pretendía inventar ni teorizar sobre nada nuevo. Al contrario, sus más explícitas intenciones eran las de retornar a la teoría musical griega, la cual, su opinión, había sido alterada por los teóricos medievales. El primer objetivo que se propuso Zarlino fue devolver la sencillez y la claridad a un campo en el que siempre había reinado el desorden y la mayor disparidad de ideas y de teorías. Partía del presupuesto que el orden que se procura encontrar en la música resulte siempre un orden natural, consustancial a la naturaleza de la música, un orden matemático. Este racionalismo hace renacer el mito de la música mundana, no tanto como música inaudible, producto de las esferas celestes o del movimiento de los planetas, sino más como total matematización y racionalización del mundo musical, sobre la base de una idéntica matematización y racionalización del mundo de la naturaleza, mundo del que aquel otro es fiel reflejo. Más que del nuevo tipo de relación que se instaura entre la obra de arte y el espectador, se podría hablar del nacimiento del auténtico concepto de público. El desarrollo de la música instrumental se llevará a cabo pensando ahora en el destinatario
bajo los preceptos de una racionalización y simplificación de la teoría como en la práctica compositiva. Se ajusta a la concepción de la música como instrumento emotivo, capaz de mover los afectos, de conmover y de estremecer las cuerdas del ánimo humano. En la nueva música, que se dirige a las personas que escuchan, a un público tendencialmente pasivo, es necesario que el compositor descubra los medios idóneos que conmuevan y enternezcan a dicho público, al objeto de implicarlo en la trama del discurso musical. La armonía simboliza el procedimiento que resulta óptimo para el desenvolvimiento coherente del discurso musical, discurso que es capaz de conmover y de divertir al mismo tiempo al público, constituido por los oyentes. El desarrollo de la música instrumental viene precedido por una fase de perfeccionamiento de los instrumentos de tecla, arco y viento, que favorece el nacimiento de una nueva concepción de la música y la instauración de un nuevo tipo de relaciones entre la teoría y las prácticas musicales. El intérprete hubo de enfrentarse con una visión cada vez más difícil, la ejecución como ejercicio más complejo, más especializado y más responsable. El arte del Renacimiento del siglo XV, después de Leonardo, que renacía de los clásicos, es el fruto definitivo de una habilidad y de un saber. Es un arte que capta las verosimilitudes, donde la obra viene a ser el armonioso y ordenado doble del objeto copiado. Es el arte considerado como mímesis. La teoría aristotélica de la imitación cede su lugar en el cambio de siglo al arte considerado como creación fantástica. El Renacimiento había trocado en la mente de los hombres la promesa del paraíso futuro por los placeres de la vida en la tierra, mientras al otro lado de los Alpes había cesado silenciosamente la Guerra de los 100 años con la retirada de Inglaterra del territorio francés. Ni siquiera se firmó un tratado que certificara la paz añorada, pero nunca alcanzada durante más de un siglo. Más lejos aún, en la remota España, un aventurero genovés, Cristóbal Colón, obtuvo el apoyo de una corte escéptica en favor de un plan con el cual se llegaría a las riquezas del Asia por una ruta occidental a través del océano. En 1453, Constantinopla, que por más de 1000 años había sido una plaza fuerte de la cristiandad en el Oriente, cayó en manos de los turcos. Uno de los resultados de esta aparente catástrofe fue que una oleada de eruditos griegos fugitivos invadiera el sur de Europa buscando abrigo y refugio en el occidente cristiano. Llevaban consigo una herencia de antigüedad clásica y un nuevo punto de vista intelectual. Si en el siglo XII los europeos habían tropezado con el saber griego, pero a través de traducciones del árabe, ahora lo tenían a la mano en el original griego. Los estudiosos empezaron a ver los antiguos escritos bajo una luz nueva. No tardaron en dirigir su atención a la fuente y origen del cristianismo, el Nuevo Testamento, y descubrieron discrepancias entre los textos griegos originales y la Vulgata latina de San Jerónimo, que desde el siglo VI había sido la versión aceptada de la Biblia, comenzando así un nuevo siglo de conflictos.